Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Calidad Ciudadana. Nos acompaña como invitado en el día de hoy Pablo Ferreira, legislador de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, muy agradecido por la invitación. ¿Y cómo anda esa legislatura de la Ciudad de Buenos Aires? Mira, yo creo que la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en los últimos años ha tomado relevancia muchas veces por causas o por situaciones que no son del todo gratas, ¿no? Se ve cómo la política del PRO va sobre algunas áreas muy sensibles subejecutando presupuesto. Vamos teniendo como hilo conductor los problemas que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, que son vivienda, salud, educación, y sobre todo lo que genera es una fragmentación entre la zona más pobre de la Ciudad de Buenos Aires, que es la zona sur, y la zona norte. Y esto es quizá parte de lo que uno puede criticar al PRO. Uno entiende que tiene unas políticas que funcionan de manera cosmética para contener a los sectores medios, como las plazas, la política de las ciclovías, de las bicisendas. Pero por otro lado, cuestiones fundamentales que tiene la ciudad como el subte, otros medios de transporte, los grandes parques que hay en la zona sur son o están directamente vinculados a los negocios inmobiliarios. No se aportan ideas en cuanto a cómo mejorar el transporte en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, se genera quizá el denominador común que está detrás de todas las cuestiones que impulsa el PRO, termina siendo una política que favorece los negocios de los privados en detrimento de las mayorías de la Ciudad de Buenos Aires, en detrimento de los sectores populares, y debilitando cada una de las políticas públicas que tiene el gobierno de la ciudad. Contémosle a la gente que no te conoce, que tenés 35 años, que es tu primera experiencia como legislador. Qué importante, ¿no? De que los jóvenes, bueno, se involucren, participen de la política, se comprometan y, bueno, como en tu caso, bueno, puedan llegar a ocupar un cargo electivo, votado por la gente, en este caso por los ciudadanos. Bueno, ¿cómo llegaste a esta historia de la política en tu vida? Sigue siendo siempre complejo, más allá de que en los últimos años hay un rol que tiene la juventud en la política argentina, pero sigue siendo complejo cómo acceder o cómo los jóvenes acceden a las bancas. Más allá que hay jóvenes ocupando y que quizá no este periodo fue el que fortaleció esa participación, llegamos de maneras diversas. Yo digo, me parece que hay una entrada a la política. Yo milité muchos años en la izquierda trotskista, en el Partido Obrero, de más chico. En el 2004 hago un cambio, veo con buenos ojos las políticas de derechos humanos que tiene el gobierno nacional. Comienzo un diálogo con este sector sin militar. Y después quizá lo que me trae sí a la vida pública es la tragedia personal, que digo que tiene que ver con la muerte de mi hermano, con Mariano Ferreira, y el rol que uno tiene casi como voz familiar en ese rol, pero también un rol político, porque entendemos que ese asesinato generó tanto debates en el gobierno nacional como en el partido donde militaba Mariano, que el Partido Obrero. Tener una posición intermedia con lo complejo que resulta es lo que en algún punto todavía sigue siendo mi brújula, ¿no? Yo sigo teniendo una posición política que muchas veces, más allá del diálogo que tengo con el kirchnerismo, muchas veces se generan rispideces. ¿Por qué? Digo, mi matriz militante, donde yo provengo, reivindica muchos aspectos de lo que es la izquierda, de lo que es lo que fue el proceso de formación política que para mí me marcó, que fue el 2001. Entonces, bueno, es un poco, para ponerlo en palabras, ¿no? Uno ve los debates actuales, protesta social, cuestiones que tienen que ver con la economía, con los fondos buitres, y uno puede, yo claramente me coloco a favor de resolver esta cuestión de la soberanía con respecto de la deuda, a favor de la soberanía argentina, pero también tengo debates con el kirchnerismo, por ejemplo, con respecto a la protesta social. Yo creo que hay que la regulación de la protesta social termina siendo justamente uno de los puntos que más contrastan con la que fue la vieja política de derechos humanos o la vieja política de no represión, mejor dicho, de Néstor Kirchner, que
daba la posibilidad de generar diálogo en esos terrenos donde tan conflictivos, donde hay una necesidad o donde hay un sector social que está pidiendo algo y lo hace con otros métodos que no sean justamente el de peticionar a las autoridades de otras maneras, sino ir a cortar una calle. Entonces yo hay cosas que defiendo, pero vengo de la izquierda y creo que muchos de los sectores que interpelamos en las últimas elecciones con la lista Alternativa Popular, justamente eran sectores de la izquierda más progresista que quizá en la Ciudad de Buenos Aires no veían del todo bien, o por lo menos no acompañaban del todo la experiencia del Frente para la Victoria porteño, que quería asimilar la política de la ciudad con la política nacional. No, el porteño necesita quizá algunas características propias que tiene la Ciudad de Buenos Aires, quizá necesita también entender que rescatar, digamos, parte de esa idiosincrasia que tienen los porteños, y buscarle algunas salidas a los problemas que tiene la ciudad de seguridad, de salud, de vivienda, que muchas veces la izquierda no se atreve a entrar, ¿no? Uno piensa en seguridad y en general tenemos desde la izquierda la batalla perdida, porque en general siempre la izquierda está planteando soluciones más maximalistas, ¿no? Que tienen que ver con el día que tengamos el Estado vamos a hacer tal cosa, tal otra. Bueno, a veces hay cosas que hay que abordar y hay que ir a los territorios, hablar con los vecinos, discutir, y eso significa también tener soluciones para algunos de los problemas más mundanos que tienen los vecinos. Y en el mientras tanto, ¿no? Hasta que lleguemos a ser gobierno. Totalmente, ¿no? digo, siempre con vocación de poder, porque me parece que hay que pensar en cambiar las cosas, y las cosas se cambian desde ese lugar, llegando al Estado. Pero bueno, en ese aspecto muchas cosas hay que asumir una posición reformista, como puede ser con las políticas de seguridad, que en realidad reformista es mucho más progresivo de lo que se vive ahora, que todavía uno sigue viendo como tanto la federal, la metropolitana, gendarmería, siguen con una lógica muy de autogobierno, y que termina siendo muy contraproducente, sobre todo para los sectores jóvenes, los sectores populares. Digamos, eso es el blanco preferido. Uno ve muchas veces como en política de seguridad hacer agua significa que en los barrios nos maten a los pibes. Digo, es complejo, ¿no? Pero bueno, hay que buscarle. Yo creo que la ciudad se entiende también. Hay un sector de la ciudad que se vive y que hace la ciudad y que la piensa desde un lado, desde la izquierda, ¿no? También digo, la izquierda en ese punto tiene que ser alguna palabra que se recupere para poder impulsar diferentes alternativas. Creo que en ese punto venimos un poco a movernos de nuevo con esa brújula que te decía al principio. No es una obediencia ciega a ningún tipo de adhesión en el gobierno, ¿no? Digo, no tenemos eso. Ahora, tampoco vamos a estar del lado de los que muchas veces generan una oposición casi tonta para generar una desestabilización social, un malestar. Digo, estamos en algún punto. La oposición por la oposición en sí misma. Sí, digamos. y lo que uno piensa como profundización, cuando uno ve un proceso político de más de 10 años como este, donde muchos derechos se han ampliado, civiles, donde se ha generado alguna de las políticas más interesantes y vanguardia mundial, digo, como es las políticas de derechos humanos de este país, pero ve también los limitantes que tiene eso, la creciente conflictividad social, los problemas que tiene la economía de extranjerización. Quedarse ahí creo que sería un pecado. Digo, hay que pensar en cómo profundizar algunas de las cuestiones para lograr realmente un empoderamiento de los sectores más bajos y que sean ellos los que lleven la agenda, y eso se va a lograr a partir de que ellos sean los protagonistas. Ese empoderamiento popular no es lo que uno va a buscar en definitiva. La política, de hecho, es una película, ¿no? No es una foto, ¿no? Y tanto las necesidades como las demandas de la sociedad se van transformando, y también es obligación para quienes estamos en la función pública de escuchar, saber escuchar y atender a esas demandas y a esas necesidades que se van transformando a lo largo del tiempo. Sí, fíjate cómo parte del gobierno nacional, o lo que ahora se puede decir kirchnerismo, mete en agenda algunas cuestiones que parten de esa interpretación. Digo, la ley de matrimonio igualitario,
toda la ampliación de los derechos sociales para los sectores, la asignación universal por hijo, la que es para los estudios, la que es para embarazo, digo, cómo va ampliando eso, y es para mí una muy buena interpretación de el protagonismo popular que tuvo el pueblo, ¿no? en el 2001, cuando salió a la calle y sus demandas. Digo, hay una ampliación de derechos civiles. Ahora, muchas veces, ¿dónde se ve, por ejemplo, eso limitado? Cuando vos ves, se amplían derechos sociales para los sectores jóvenes que no tienen trabajo, que tienen que ir a estudiar, pero por otro lado todavía para poner un ejemplo nada más, digo, las fuerzas represivas siguen actuando de la misma manera que hace 20 años atrás. ¿Cuál es el blanco de esas fuerzas represivas? Los mismos sectores que el gobierno beneficia con la ampliación de derechos sociales. Entonces sigue existiendo problemas que no permiten, desde mi punto de vista, el desarrollo de una política plena, ¿no? Que se pueda conseguir esos derechos y se pueda hablar de eso con ningún tipo de contradicción. Y eso pasa en muchas áreas. En otras, claramente, uno no puede culpar al gobierno por la cuestión con los fondos buitres. Sí se puede hablar de por qué no logramos modificar la matriz productiva en el país, por qué no cambiamos el sistema impositivo del país, por qué no hicimos una reforma tributaria más progresiva. Digo, y entonces estas son las grandes, me parece, cuestiones, y en la ciudad se expresa también eso, pero lo que tenés es un gobierno como el de Mauricio Macri que tiene claramente un cuño político mucho más diferenciado y mucho más arraigado en lo que fue el neoliberalismo de los 90. Entonces, quizá ser oposición acá parece más sencillo, pero de alguna manera también hay que interpelar a la ciudadanía porteña, porque también es la opción, termina siendo macrismo, la opción que vota la mayoría. Entonces, ¿cómo haces para lograr desde algún lugar interpelar a esos porteños? Yo creo que es desde la gestión, hablando de gestión y cómo gestionar las cosas sin perder la mirada que uno tiene desde el progresismo, desde la izquierda, sin perder eso, cómo uno va disputándole al macrismo cada vez más una agenda que, si se la entrega a uno a los sectores que propugnan el sistema neoliberal, bueno, va a terminar siendo el mercado inmobiliario, cualquier tipo de mercado, metiendo la mano en la vida de los porteños. Ahora, si uno logra robustecer las funciones que tiene el Estado, las políticas públicas, bueno, quizá estamos hablando ahí de que eso es para mí la solución, hablarle a los porteños desde la ideología, pero por supuesto también desde la vocación que tiene uno de gobernar, de ejercer el poder y de justamente poder conseguir de alguna manera gestionar la Ciudad de Buenos Aires. Te agradecemos muchísimo, Pablo, el habernos acompañado, tus palabras, y Vale. bueno, y esperamos contar con tu presencia en un próximo programa para que nos cuentes, bueno, cuáles son las leyes, el tema del área de cultura, que sabemos que vos estás involucrado muy de cerca, el área de violencia institucional y los temas que se van a tratar el próximo año. Muchas gracias. Gracias a vos. Vamos a una breve pausa y continuamos en nuestro siguiente bloque con nuestro próximo invitado.